LOR Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Algo así sucedió el 27 de agosto de 1920. Ese día, en Buenos Aires, ocurrió un hecho histórico, la primera radiodifusión del mundo, aunque algunos dicen que no. ¿Argentina inventó la radio como medio de comunicación? Ya te lo voy a contar, pero lo importante es que la radio cumple 100 años. No es poco, ¿no? Pero ¿sabés qué? Un siglo después sigue viva y dando que hablar. La historia ya arranca con polémicas y peleas. ¿Quién la inventó? ¿Fue Marconi o el ruso Popov? ¿Quién hizo la primera transmisión? Pero la pregunta más importante es ¿en qué pensaban estas personas que idearon la radio? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué buscaban? Esa es la pregunta. No lo sé. La mano vino así. Entre 1865 y 1873, el científico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría del electromagnetismo, que básicamente es la base científica de la radio que todos conocemos. En 1887, el alemán Hertz logró por primera vez transmitir ondas entre un oscilador y un resonador. En 1893, Nikola Tesla, fue el primero en construir un radiotransmisor, consiguiendo transmitir energía electromagnética sin cables. En 1895, Guillermo Marconi en Italia y Alexander Popov en Rusia crearon cada uno un nuevo emisor basado en las propuestas de Hertz. En 1896, Marconi consiguió patentarlo en Inglaterra y años más tarde le entregaron el Nobel de Física. Con la llegada del nuevo siglo, en 1901, se logró transmitir señales que cruzaron el océano. Probando. 1, 2, 3. Vaya, ¿yo sueno así? Oye, sí funciona. Podrías divertirte mucho con él. Igual, quien la inventó, mucho no importa. Lo grosso es el valor del invento, porque no hay duda, la radio fue revolucionaria. El 24 de diciembre de 1906, el inventor canadiense Reginald Fessenden logró transmitir un saludo, una lectura y una pieza musical que fueron escuchados por unos pocos radiooperadores de barcos en la costa atlántica de Estados Unidos. En la década de 1910 aparecieron transmisiones de entretenimiento y con una grilla de programación. Pero para los especialistas, la radiodifusión se empieza a desarrollar casi en simultáneo en varios países recién a partir de 1920. Digámoslo de una buena vez, en Argentina sin duda fuimos los pioneros de la radiodifusión, pero no fuimos los primeros, ¿o sí? Obviously. Todo comenzó con 4 jóvenes, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica. Ellos fueron los artífices de la primera transmisión masiva de radio en nuestro país. Los locos de la azotea, como fueron apodados, pusieron al aire el 27 de agosto de 1920 la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Sí, los tipos se treparon al techo después de años de investigación en la materia con una antena, un transmisor de 5 vatios casi atado con alambres, un micrófono y ¡voilà! Habemos radio. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Esta transmisión, que fue escuchada por menos de 100 personas, porque pocos contaban con receptores a galena en aquel entonces, marcó un antes y un después en la historia de la radiofonía mundial. A partir de ese día, las emisiones se sucedieron sin interrupciones. ¿Qué pasó después de esa primera emisión? Esta no es una historia innecesaria, pero es larga, así que vamos rápido. Se multiplicaron las estaciones de radio y el país se paralizó frente a los parlantes con la pelea de Firpo contra Dempsey. Para 1930 ya hay cientos de miles de receptores y surgen las históricas radios Mitre, El Mundo, Nacional, Belgrano y Rivadavia. El tango llena el éter de música, llega el primer silencio, Gardel ha muerto, los 40 son la era dorada con el radioteatro como rey, las obras de Abel Santa Cruz y Nené Cascallar emocionan, Sandrini con Felipe y el mamarrachito de Oscar Casco son las estrellas, mientras otros como Mareco, Zavala, Pepe Arias y Niní Marshall no paran de hacer reír. Los 50 vinieron con un nuevo silencio, se fue la jefa espiritual de la
nación, llegaron los transistores, la radio es portátil y los 5 grandes del buen humor hacen todo más llevadero. La televisión amenaza, pero la radio gambetea al grito de Espica. Suben las revoluciones con Cacho Fontana y el rapidísimo de Héctor Larrea. La radio es rápida, corta y está donde tiene que estar. Aparece la FM y las voces se hacen intrigantes. Nora Perlé, Betty Elizalde, Guerrero Martínez, Badía, llena de roca la juventud como una flecha, pero otro silencio, dictadura, listas negras. Menos mal que está Ariel Delgado desde Radio Colonia con más informaciones. Hola Democracia, Aliberdi Magdalena y el barrilete cósmico de Víctor Hugo. Rock and Pop rompe con todo y desde Bangkok Bobby Flores, Douglas Vinci y un tal Lalo Mir deliran las mañanas. Sí, Lalo, soy yo. Dolina te hace dormir pensando en la venganza, pero otro día amanece con Mario. ¿Y cuál es? Es Milagritos por el Orti, Palito, Reboira, Lincho, Roberto Flores, Cristina Megaher, son todos. Fernando Peña, el puto lindo va con onda, diría Castelo. Paro acá porque la radio sigue más viva que nunca y tengo que respirar. Y entonces un día Peña dijo, voy a volar. Se paró en un banquito. Majul aterrado dijo, se me cae el puto. Y Peña remontó vuelo. Volvamos a la pregunta del millón. En Argentina, ¿hicimos la primera transmisión de todo el mundo? Hubo muchas pruebas experimentales a comienzos del siglo XX, pero hubo que esperar hasta noviembre de 1919 para que apareciera la PCGG, Estación Radial de Holanda, que hoy es reconocida como la primera en ofrecer una programación comercial y de entretenimiento. Luego, en 1920 en Estados Unidos apareció la WWJ de Detroit, que, como los locos de la azotea, comenzó a transmitir regularmente a fines de agosto de 1920. Hoy se cree que Argentina fue el tercer país en el mundo en ofrecer transmisiones diarias de radiodifusión. Nada mal, ¿no? Bajo la magnífica dirección de Wells, La Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia, conocida para siempre como La emisión del pánico. La radio es una caja misteriosa que creó nuevos espacios, tiempos y una costumbre, la de juntarse frente al aparato para hacer una escucha colectiva y disfrutar de historias, música y las últimas noticias. Y esta revolución en el hogar tuvo su primer gran efecto con ese radioteatro de Orson Welles de 1938. Su adaptación de la novela de H.G. Wells hizo que miles de oyentes entraran en pánico creyendo que había una invasión extraterrestre. Si bien se aclaró que era un radioteatro, la mayoría de la audiencia enganchó el programa empezado y no entendía qué pasaba. La cosa fue así. Casi todas las radios sintonizaban un programa de humor y la emisión de Wells no era muy exitosa que digamos. Mientras el programa que rompía el rating puso una canción, los oyentes buscaron otro contenido y se encontraron con este relato de terror que simulaba ser un noticiero. Y así nació el zapping. ¿Y sabés qué más? El fenómeno de la viralización. Un locutor daba una noticia y eso se desparramaba a toda velocidad. Las últimas novedades llegaban directo a la oreja. Todos los diarios al otro día de la emisión de La Guerra de los Mundos puso el hecho en tapa y todos hablaban de eso. Fue el primer viral de la historia. Pido que aplaudamos al oyente de la radio. Para el oyente fue hecha la radio. Gracias por existir. Pero claro, querido Héctor, la radio es para el oyente y con el oyente se construye la magia. ¿Entendés? Y en ese nuevo mundo mágico podías llorar con un anuncio como aquel histórico del 26 de julio de 1952, donde un locutor dijo tener el penosísimo deber de informar la muerte de la señora Eva Perón. Millones quedaron paralizados frente a la radio. Pero también podías reír con los sketches de Niní Marshall y sus Catita y Cándida. Pueden buscar algunos de sus sketches y la escucharán hablando de la inflación argentina, pero en la década del 40, con ironía y una actualidad que además de hacernos reír, nos hacía pensar. También hay lugar para la reflexión y momentos casi sin tiempo. Nadie mejor para esto que Hugo Guerrero Martínez y su show del minuto, que duraba 5 horas y era el negro, un micrófono y su fluir narrativo inigualable. Y esos silencios eternos que fueron su marca registrada. Muchas gracias por tanto comidimento, que descansen, que se mejoren y... Orváis. ¿Dónde está ese fenómeno? Venga usted con nosotros. ¿Y quiénes son estos señores? Son los propietarios de la radio. ¿Y qué quieren de mí? Vamos a hacerle un contrato enseguida. ¿A mí?
La radio permitió la síntesis, el intercambio de ideas, el diálogo. Es palabra y comunicación. Ningún medio podía transmitir noticias con esa rapidez, esa velocidad y en tiempo real. La radiofonía cambió el mundo. Ya no enamora el cuerpo, sino la voz, una forma de contar y de narrar. Ese locutor o esa locutora enigmática que con solo hablar te mueve el piso. Ya huye el sol, huye del planeta, se oculta en el mar, se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Viste que en esta cuarentena muchos músicos tocaron juntos pero separados, todos desde sus respectivas casas. Bueno, eso ya lo hizo Gardel. ¿Cuándo? En 1934, ¿sí? Mientras él cantaba en Nueva York, en los estudios porteños de Radio Rivadavia, lo acompañaban sus guitarristas al mismo tiempo. Y no había Zoom ni aplicaciones. La radio es un antepasado lejano de Internet y de la tecnología móvil. Fue el primer medio portátil. Podías escucharla en la calle, en el auto, mientras corrías o cocinabas o cortabas el pasto. Si ves los setups de los streamers y youtubers más exitosos del momento, ¿qué están haciendo? Están haciendo radio. Esos micrófonos, ese relato del presente y el vínculo directo con el oyente. Y los podcasts de audio que cada vez son más populares. ¿No son, acaso me pregunto, una nueva forma de hacer radio? Mucho antes que el celular, la radio ya habitaba los bolsillos de la gente y era algo que nunca querías olvidarte al salir de casa. Y siempre estaba ahí, con vos. Es un eterno presente, una compañía única, llena de adrenalina y emociones, sensaciones, pero también de silencios. Porque un buen silencio de radio transmite cosas que las palabras nunca podrían transmitir. Siempre me imagino una situación apocalíptica donde todo se ha destruido y en medio del caos y los escombros alguien buscará una placa, un parlante, unas baterías, algo con qué poder hablar y comunicar y conversar con otros a la distancia. El silencio en radio es importante, pero te aseguro algo, la radio nunca se va a quedar callada. Si te gustó el informe, suscríbete a nuestro canal, no te olvides, y activa la campanita, así recibís todas las notificaciones de todo lo que vamos subiendo. Dale.